Hello. Bueno, pues buenas noches. Hoy tenemos a don Pablo Ormazábal, que bueno, pues es sacerdote aquí en la diócesis de San Sebastián, párroco en Zumárraga. Y bueno, él nos dio ya una primera parte de esta charla que la dio en Adviento y por eso tenía el título de las posadas cerradas, ¿no? Y bueno, Yes. pues le hemos pedido antes de que termine el curso de terminar la segunda parte de esta charla. Así que gracias, Pablo, bienvenido. Nada, a vosotros. Bien, entonces, claro, efectivamente, la charla se llamaba las posadas cerradas, que era aquello de que fueron a Nazaret, a Belén, perdón, y no encontraron sitio en la posada, ¿no? Bueno, claro, no estamos en Adviento, estamos en junio, justo en 6 meses después. Y bueno, pero a mí se me ocurría, o sea, igual el título es el mismo, segunda parte, ¿no? Pero como estamos en junio, acabamos de celebrar el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y bueno, pues hay una cosa que a mí siempre me ha ayudado mucho, aunque aparentemente no es positiva así de entrada, pero es como al menos a mí es como un aguijón, ¿no? Que es aquello que el Señor en las revelaciones del corazón de Jesús le dice Santa Margarita María de la Coque, ¿no? Cuando le revela, ¿no? En esta visión, ¿no? Del corazón, ¿no? De Jesús, le revela su amor, ¿no? Esto es la entraña de la escritura, ¿no? Y le dice, no, mira, este corazón que tanto ha amado a los hombres, y no es literal, pero dice, y no recibe más de ellos más que, ¿no? Ingratitudes, pues, en el fondo está refiriéndose al pecado, ¿no? O sea, la falta de correspondencia de este amor tan inmenso de Jesús, ¿no? De la Santísima Trinidad de por todos nosotros y que no recibe de nosotros pues más que ingratitudes, ¿no? Y falta de agradecimiento y sobre todo pecados, ¿no? Y añade además, luego esto a veces no se cita, pero ¿no? Añade además especialmente de aquellos que deberían estar más cercanos a mi corazón, refiriéndose a los consagrados. Bien. Entonces, bueno, se pueden unir las dos cosas porque en el fondo es este misterio, ¿no? Del amor de Dios, ¿no? Que viene a los hombres y que, bueno, pues los hombres no lo, pues como que no lo reciben, ¿no? Y me parece que, bueno, y el esquema que empezamos hace 6 meses, a mí se me ocurría, era un poco comentar, hacer un análisis o un comentario, mejor dicho, de lo que San Juan de la Cruz explica en el inicio del libro de Noche Oscura acerca de los 7 pecados capitales, ¿no? A nivel espiritual y bueno, pues irlos comentando, ¿no? Nos quedamos en el capítulo 4 del libro primero de Noche Oscura y hoy voy a comentar los 4 últimos, ¿no? Que son la ira, que son la gula espiritual, que son la envidia y la acedia espiritual. Bien. Y bueno, creo que el vídeo anterior está colgado en YouTube, si no recuerdo mal. Y bueno, pues el que no, bueno, podéis luego, el que no haya visto el primero, si le interesa, lo ve, y si no, pues se puede ir al cielo sin verlo y ser mucho más feliz, efectivamente. O sea que con mucha paz. Bien. Entonces, pero aquí hay una cosa que me parece importante por qué tratar este tema, porque a veces nosotros queremos ser en intención, ¿no? Mejores, corresponder más a la gracia de Dios, y eso nos pasa a todos, no quiero decir, bueno, a todos, pero en general, ¿no? El que, al menos los que estáis viendo este vídeo, esto os pasa, ¿no? Nadie pierde el tiempo a las 10 de la noche escuchándole a un cura en Zumárraga si no quiere ser mejor cristiano, entiendo yo. Bueno, igual es que no tiene otra cosa mejor que hacer, ¿no? Pero bueno, yo también le puedo dar ideas, ¿no? Para hacer otras cosas más interesantes. Pero bueno, en general, todos los que estáis viendo este vídeo, los que lo veréis por YouTube el día de mañana o cuando lo cuelguen, pues queréis ser mejores. Pero, y a veces no decimos, pues es que yo quiero ser mejor, es que yo quiero ser santo, es que no avanzo, es que tal. Y a veces nos pasa que es que ponemos el foco o la lucha o la correspondencia a la gracia donde no hay que ponerla, ¿no? Es como el que, por poner un ejemplo, ¿no? Tiene un muro, ¿no? Delante y quiere, ¿no?
derribarlo, y entonces tiene ahí el barril de pólvora, y tiene la mecha, lo tiene todo para tumbar el muro, pero me lo pone mal la mecha y no lo pone en el barril de pólvora, sino que lo pone en el muro. Entonces prende la mecha y claro, que no pasa nada, ¿no? Bien. Es un ejemplo malo, pero es para entenderme. Entonces, me parece que es importante saber, o sea, cómo nos afectan a nosotros, bueno, no solo los 7 pecados capitales, lo decíamos en Adviento, ¿no? Es una manera de que nosotros no acojamos a Dios en nuestra alma, ¿no? Y es una fuente de ingratitud, ¿no? De indiferencia, de pecado, ¿no? De frialdad, ¿no? Bien, nosotros espiritualmente hablando, al menos en España, podemos vivir, ¿no? En un ambiente, ¿no? Quizás es de las cosas más duras de Occidente, ¿no? De indiferencia, ¿no? Ante el anuncio del amor de Dios, ¿no? El amor de Dios que ha cambiado nuestras vidas, pues tú le hablas a muchas personas, viven indiferentes, ¿no? Hoy he leído un artículo, yo no sé hasta qué hora tenemos, María. Hasta las 11, vale. Leo los labios, fenomenal. Qué bien. Bien, he leído un artículo, ¿no? Creo que es en el... Bueno, no es muy positivo el artículo, bueno, me da igual. En un diario de tirada nacional sobre la reestructuración que se está haciendo de las parroquias en Barcelona. Bien. Entonces, me ha llamado la atención una cosa muy buena, porque la diócesis de Barcelona, pues seguramente con muy buen criterio, ha alquilado una antigua iglesia a un hospital, ¿no? Entonces, el articulista, ¿no? Narraba la conversación con 2 jóvenes que estaban tomando una cerveza frente a ese sitio, ¿no? Que ahora creo que es un lugar de vacunación, ¿no? Y estos 2 jóvenes de 20 años decían, pero ¿quién va a querer ir hoy en día a misa, ¿no? Decían. Y decían, hombre, es mucho más útil abrir un hospital que en una iglesia, ¿no? Bien. Entonces, o sea, en el fondo no es que, o sea, es que Dios no es nada útil, ¿no? La misa no sirve para nada, como todo el mundo sabe, y es mucho mejor hacer hospitales, ¿no? O sea, esta es una dialéctica falsa, evidentemente, y estoy usando la ironía para que nadie se confunda, ¿eh? Bien, pero lo que quiero decir es que en un ambiente en el que nosotros vivimos de tanta indiferencia hacia las cosas de Dios, cuidado, porque nosotros también esto se nos pega, ¿no? Digo, yo soy sacerdote y celebro todos los días misa, ¿no? Por ejemplo, y hay días, ¿no? Por ejemplo, hoy he celebrado 3 misas. Es excepcional, pero bueno, 2 en una residencia de ancianos y una en una de las parroquias por la tarde. Claro, yo esto lo puedo hacer rutinariamente. O sea, yo tengo que prepararme para la misa cada vez que voy a celebrarla, ¿no? Y saber que yo tengo que, además de celebrar misa, ¿no? Yo personalmente corresponder, ¿no? Con amor a lo que Dios me da, ¿no? Podemos incluso, ¿no? Vivir rodeados de realidades sagradas en nuestra vida, como laicos, ¿no? Y al final, como dejarnos, o sea, perder como esta admiración, ¿no? Este asombro, ¿no? Ante la maravilla, ¿no? O sea, es decir, que cada vez que vemos, o sea, ya damos por supuesto, ¿no? Que hay una velita encendida, ¿no? Ahí en la iglesia, ¿no? Que nos está indicando la presencia real de Jesús en el sagrario, y es como el extintor, ¿no? O sea, quiere decir, pues está el extintor, está la velita del sagrario y está la imagen de San Antonio de Padua que celebrábamos antes de ayer, ¿no? Bueno, no celebrábamos, ¿no? O sea, como si fuera todo lo mismo, ¿no? Y claro, perdemos la mirada, ¿no? Asombrada, ¿no? Admirada sobre la realidad de Jesucristo en la Eucaristía, ¿no? O pasamos ante un pobre y, bueno, pues como huele mal, pues le pegamos una patada o le tratamos con indiferencia, olvidándonos de que es Jesús, ¿no? Que nos está visitando, ¿no? O le pegamos un codazo con el que vivimos porque ya está con el mismo rollo de todos los días, ¿no? Sabiendo, o sea, olvidándonos de que igual ¿no? Es el Señor que nos visita, ¿no? Bien. Entonces, esto nos puede pasar a todos, y una buena manera de saber, ¿no?
cómo avanzar en nuestra vida cristiana, si se puede hablar así, que se puede hablar así, es saber detectar, ¿no? Bueno, cómo afectan a un nivel espiritual, que es de lo que trata San Juan de la Cruz, bueno, estos vicios. Bien, entonces voy a empezar con la ira. Voy a leer un poco lo que dice San Juan de la Cruz y espero terminar hoy, porque si no me tendríais que aguantar una tercera vez dentro de 8 años, y entonces hoy ya espero que lo dejamos. Bien, entonces, San Juan de la Cruz está hablando para los principiantes. Yo cuando leí esto por primera vez, en cuanto a años de entrega al Señor, vamos a decirlo así, pues no podría parecer un principiante, pero yo iba leyendo esto y dije, oye, es que aquí tengo todo, ¿no? Y entonces, bueno, y vamos, y ahora que os lo voy a explicar, tampoco penséis que la cosa ha mejorado mucho más, ¿no? Pero quiero decir que aquí San Juan de la Cruz utiliza la palabra principiante, primero para ponernos a cada uno en nuestro sitio, cosa que siempre nos viene bien, y segunda para saber que se empieza por aquí. O sea, es decir, que tú igual quieres, yo qué sé, ¿no? Pues amar a tus enemigos, como dice hoy Jesús en el Evangelio, ¿no? O sea, que con todo tu corazón, y es fenomenal, ¿no? Pero igual tienes que empezar a tener un poco más de paciencia contigo mismo, ¿no? Como veremos, ¿no? Bien. Entonces, vamos allá, ¿no? Entonces hay que empezar por el principio. Esto siempre es un buen consejo. Para llegar a lo segundo, primero hay que pasar por lo primero, y así segundo, tercero, cuarto, quinto, bien, paso a paso. Entonces, dice San Juan de la Cruz, de las imperfecciones en que caen los principiantes acerca del vicio de la ira. Por si alguno tiene las obras completas de San Juan de la Cruz, que es un buen regalo para pedir a los reyes cuando lleguen dentro de unos 6 meses, o en su cumpleaños si llega antes, pues esto está en el libro que se llama Noche Oscura, libro primero, capítulo 5. Bien, dice San Juan de la Cruz, por causa de la concupiscencia que tienen muchos principiantes en los gustos espirituales, ¿no? Les posee muy de ordinario muchas imperfecciones del vicio de la ira. Bien, voy a explicar esta frase porque si no se entiende bien podemos equivocarnos. Primera cuestión. ¿Qué es la concupiscencia? Concupiscencia es el desorden que, como consecuencia del pecado, ha quedado instalada en nuestra condición humana, y es la inclinación al mal, que en sí misma no es pecaminosa. O sea, perdón, no es pecado personal, ¿vale? Pero es una inclinación al mal. Que fastidia mucho, ¿no? Porque tú quieres querer a todo el mundo, pero no te sale. O sea, tú llegas haciendo el propósito por la mañana a la oficina, ¿no? Y dices, yo hoy voy a sonreír a todos y voy a desearles los buenos días y voy a encomendarles a todos y su ángel de la guarda me va a ayudar mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tu compañera de trabajo, que siempre te recuerda que te has dejado algo sin hacer el día anterior y a ver cuándo lo haces porque no está ella pudiendo hacer lo que tiene que hacer porque tú siempre andas tarde, es lo primero que te dice, y entonces todos tus buenos propósitos se van a la porra porque te entra una mala gaita por dentro que le mandarías con su madre, que para eso la trajo al mundo y que la aguante ella. Tú eso lo puedes sentir, y eso es la concupiscencia. Pero tú, como has escuchado esta charla de San Juan de la Cruz, dices, pero no lo voy a consentir. Y entonces dices, le sonríes y dices, tienes razón, ahora me pongo a ello, ¡bum! Y se lo haces. Pero no con jactancia, no por tirarle tu trabajo a la cara, sino porque Jesús le quiere. Ya está. Bien. Entonces la concupiscencia es ese sentimiento, bien, o esa inclinación, mejor dicho. Bien. San Juan de la Cruz está hablando sobre todo de los gustos espirituales, es decir, de aquellas cosas o de las realidades que las realidades espirituales dejan en nosotros, que dejan un cierto gusto, ¿no? Bien. O sea, como uno cuando se come un polo de limón le deja sabor a limón, ¿no? En la boca, pues las realidades espirituales dejan un gusto espiritual en nosotros, hay una sensibilidad espiritual, ¿no? Es decir, que a ti, por ejemplo, cuando vas a misa
¿no? Y recibes a Jesús y te pones muy contento por dentro, eso es un gusto espiritual. Y te gusta mucho, cuando tú recibes a Jesús en la comunión, tener ese gusto espiritual. Y cuando tú no tienes ese gusto espiritual, piensas dos cosas: que Dios no te quiere o que estás haciendo algo mal, ¿no? Ya veremos que las dos cosas no tienen por qué. Bueno, la primera nunca ocurre, y segunda, no necesariamente estás haciendo algo mal. Cuidado, bien. Bien. Y habla del vicio de la ira. Entonces, la ira, aquí la estamos tratando como vicio, pero hay cuidado porque la ira es una pasión también, ¿vale? Ahora no voy a hablar lo que son las pasiones, o explicar lo que son las pasiones, pero cuidado, porque la ira como pasión es necesaria. Y bien utilizada es de Dios. Dios ha puesto en nosotros una pasión que se llama ira, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tienes un niño pequeño, ¿no? Aquí veo que hay algunas que tienen niños pequeños, ¿no? Y el niño pequeño, ¿no? Coge algo en la mano con el que pegar a uno de sus hermanos, ¿no? Y va a pegarle a su hermano. Tú, como madre o como padre, coges al niño pequeño y raudo y veloz le apartas la cosa para que no le pegue, ¿no? Bien. Porque estás protegiendo a uno de ellos de un mal, sabiendo que igual le puede partir la cabeza y podéis acabar esa noche en el hospital con 7 puntos, quiero decir. Tampoco hay que ser tan intervencionista en la educación, y ya me entendéis estas cosas. Bien. Pero no me desvío del tema. Entonces, la ira es una pasión que, ordenada, nos ayuda, por ejemplo, a evitar el mal y afrontar el mal, a ser fuertes en la tribulación, ¿no? Nos ayuda, por ejemplo, a ejercer también la virtud de la fortaleza. Bien, aquí la ira no la estamos usando en este sentido, sino en el sentido de un vicio, ¿no? Un vicio desordenado que muchas veces lo podemos identificar con el enfado desordenado, con la rabia desordenada, como ahora veremos. Bien. Entonces, hablando de los gustos espirituales, dice San Juan de la Cruz 4 cosas. Habla de 4 tipos de personas, ¿no? Dice, cuando a estas personas, a estos principiantes, ¿no?, se les acaba el sabor y el gusto, ¿no?, en las cosas espirituales, naturalmente se hallan desabridos y con aquel sinsabor que trae consigo, es decir, ya no sienten lo que sentían antes, ¿no? Han ido a hacer ejercicios espirituales y han vuelto transformados, han hecho un seminario de vida en el espíritu y aleluya, gloria a Dios. Han ido a Emaús o han hecho cursos de cristiandad y todo el mundo es de color precioso, ¿no? Y de repente un día eso se va. Entonces uno se haya desabrido, o sea, es decir, ya pues empieza a ir a misa todos los días o empieza a rezar el rosario y no encuentra el gusto que encontraba antes, ¿no? Y con aquel sinsabor, dice San Juan, que traen consigo, traen mala gracia en las cosas que tratan, o sea, ya no les apetece hacerlas y, atención, dice, se enfadan, ¿no? Dice, se airan muy fácilmente por cualquier cosilla, o sea, cualquier cosa les sienta mal. Y aún a veces, dice, no hay quien lo sufra, ¿eh? O sea, que se vuelven un poco insoportables. Lo cual muchas veces acaece después de que han tenido algún muy gustoso recogimiento sensible en la oración, que como se les acaba aquel gusto y sabor, naturalmente queda el natural desabrido y desganado. Así como al niño cuando le apartan del pecho del que le estaba gustando su sabor. O sea, y dice, cuando no se deja llevar de la desgana no hay culpa, sino imperfección que se ha de purgar por la sequedad y aprieto de la noche oscura, ¿no? Bien. Por ejemplo, pongo un ejemplo de lo que quiere decir aquí San Juan de la Cruz, ¿no? Hubo una persona que fue a visitar a la Madre Teresa y dudaba, hablaban de ella ya como una mujer muy santa y él pensaba que era una impostora. Entonces utilizó una técnica. Estas cosas no hay que hacerlas, pero él lo cuenta así, o sea que no lo cuenta como un ejemplo, pero vamos, él cuenta probablemente su vergüenza lo que le pasó, ¿no? Entonces él pensó lo siguiente: si esta mujer es santa, le dijeron, no, ahora la madre no le puede atender porque está en la capilla rezando muy piadosamente. Y entonces él pensó, bueno, si esta mujer es santa y yo le voy y le molesto,
no me va a contestar mal, porque eso es lo propio de una persona en Dios, ¿no? En cambio, si lo hace, es que no es. Claro, esta persona no sé si había leído La Noche Oscura de San Juan de la Cruz, pero es de lo que habla San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, él fue donde la Madre Teresa y le interrumpió, ¿eh? Nunca ha contado la cara de la monja de al lado, pero bueno, te la puedes imaginar, ¿no? Y la Madre Teresa tenía así la mano puesta y quitó la mano, levantó la mirada y él dice, yo nunca había visto un rostro tan sonriente. O sea, eso no se improvisa, ¿no? O sea, tú igual estás ahí súper a gusto, pues pensabas que la Madre Teresa no estaba a gusto en la oración, entonces por eso dijo, menos mal que ha venido alguien a interrumpirme, ¿no? Bueno, pues no, eso no lo sabemos, ¿no? Pero eso sí nos pasa, ¿no? O sea, que tú estás en una cosa y en la oración y de repente algo te distrae y dices, me cachis la mar, ¿no? Bien, y te enfadas, ¿no? Te enfadas. Entonces dice, cuando a uno le pasa esto, pero lo vence o no hay, o sea, no es, le sale solo, que esté tranquilo, ¿no? Porque ya tendrá que irse purificando y eso le pasará. Pero hay otro tipo de ira espiritual, ¿no? Segundo tipo de personas, que es que aquellos que se enfadan con los vicios ajenos, ¿no? Y dicen, cierto celo desasosegado, ¿no? Notando a otros, acusando a otros, ¿no? Y a veces les dan ímpetus, ¿no? De reprenderlos enojosamente. Y aún hacen algunas veces haciéndose ellos dueños de la virtud. Es decir, que no solo es que le echan en cara al otro el defecto, ¿no? O el vicio, ¿no? En el que están metidos, sino que además es que ellos se ponen de ejemplo, ¿no? O sea, es que no haces como yo, ¿no? Que he celebrado 3 misas hoy, ¿no? Bien. Todo lo cual es contra la mansedumbre espiritual. Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Claro, la mansedumbre requiere una gran fortaleza. O sea, una persona mansa, en el sentido espiritual, es una persona que tiene una ira bien dirigida, ¿no? En el sentido de la pasión que decíamos antes, o sea, una fortaleza grande, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una persona que vive en la paz de Dios, ¿no? Y que ve los defectos ajenos y no dice tranquilidad, porque esta persona está orando así, porque le pasa esto, esto y esto. Pero no dice, bueno, qué bien que esta persona esté pecando, ¿no? Que esta persona tenga este defecto, no. Pero no va por ella, ¿no? O sea, el ejemplo creo que más claro de esto en sentido positivo es el Señor ante la mujer pecadora, ¿no? A la adúltera, ¿no? A la que le quieren apedrear, ¿no? Aquellos hombres, bien, es verdad que la ley de Israel les mandaba apedrearla, ¿no? Pero Jesús les dice, ¿no? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y Jesús no pacta con el pecado de aquella mujer, no le dice, qué bien que has adulterado, sigue adulterando porque yo te amo. No. Dice, no, yo tampoco te condeno, vete y en adelante no peques más. O sea, Jesús no pacta con el pecado, pero le trata con una gran mansedumbre, ¿no? Porque se da cuenta del daño que el pecado está haciendo en esa persona, ¿no? Bien. Hay un tercer tipo de ira, de desorden en esta ira, ¿no? Que es los que, esta es muy común, ¿no? Esto es muy importante saberlo, los que se airan contra sí mismos, ¿no? O sea, que dicen, tienen tanta impaciencia que querrían ser santos en un día, ¿no? O sea, yo quiero ser santo ya, ¿no? Qué fenomenal, ¿no? O sea, Señor, ¿no? Yo me confirmo y ya soy santo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, pero es que no es así. O sea, ¿por qué el Señor permite en nuestra vida la concupiscencia? Pues porque, o sea, en nosotros el daño del pecado ha sido tan grande que nosotros tenemos que aprender a ser humildes y no lo somos, ¿no? Entonces, pues que Dios nos haga humildes de golpe, ¿no? Pues no, porque hay una pedagogía de Dios en eso. Y Dios se ha tomado muy en serio nuestra libertad. Y sobre todo Dios nos quiere transformar en Él y para eso hace falta nuestra correspondencia a la gracia y su obra paciente, ¿no? Para poner cada cosa pequeña en su sitio y Dios lo hace muy bien, ¿no? Entonces uno pues no se
no es bueno airarse contra uno mismo, impacientarse, ¿no? Y en esto, pues, hay muchos, ¿no?, que proponen mucho, ¿no?, y hacen grandes propósitos, ¿no? O sea, tú sales de ejercicios espirituales y tienes una lista de propósitos espectacular, ¿no? Yo tengo un amigo, ¿no?, que dice, ¿no?, que es el gloria de los ejercicios, ¿no? O sea, la gloria es que uno termina los ejercicios no dando gloria a Dios, no, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Y luego llega a su casa y dice, como era en el principio, ahora y siempre, ¿no? O sea que todo lo que he propuesto, pues no, ya estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Y es verdad. ¿Y eso por qué es así, dice San Juan de la Cruz? Porque proponen mucho y hacen grandes propósitos, pero como no son humildes ni desconfían de sí, importantísimo, cuantos más propósitos hacen, tanto más caen y tantos más se enojan, no teniendo paciencia para esperar a que se lo dé Dios cuando Él fuere servido. Claro, porque nosotros, para ser santos, dice San Juan, necesitamos la purgación de la noche oscura. O sea, la noche oscura en la vida espiritual no es una opción. La purificación no es una opción, ¿no? No lo es. Es necesario pasar por ella para que Dios saque de nosotros su obra maestra. Porque hay cosas que no dependen de nuestra voluntad. O sea, tú las puedes querer, pero no solo basta quererlas. Dios, dicho con otro lenguaje que no es el que usa San Juan, te tiene que meter la lija. O sea, ¿por qué Dios permite en nuestra vida sufrimiento, calumnia, injusticia? Para purificarte, para que tú desconfíes de ti. Porque yo no sé tú, pero yo me creo que me lo sé todo. Y pongo mi confianza en mí mismo. Y entonces digo, bueno, yo esto lo voy a cambiar, ¿no? Gracias a Dios ya se ocupa el Señor, ¿no?, de desmontar ese argumento en 5 minutos, ¿no? Yo debo tener muy poco arreglo porque Dios lo hace muy rápido esto, ¿no? Porque no me duran nada los propósitos. O sea, si tú luchas contra ti mismo, poniendo tu confianza en ti mismo, estás perdido. O sea, ten paciencia, Dios lo va a hacer. Muchos de vosotros podréis tener la experiencia de estar luchando años contra una cosa y de repente en un segundo Dios lo cambia. Lo que nos olvidamos es que eso que a nosotros nos parece en un segundo viene precedido de muchos años de purificación. Eso no significa que no hay que hacer propósitos, no significa, bueno, pues entonces yo a partir de ahora, ¿no? Esto, Señor, yo estoy lleno de ira, entonces yo, ¿no? Yo santo cuando tú quieras, ¿no? Entonces cuando tú quieras y entonces yo ahora me tumbo la partola, ¿no? Por eso dice San Juan de la Cruz, jocosamente dice, aunque algunos tienen tanta paciencia en esto del querer aprovechar, que no querría Dios ver en ellos tanta, ¿no? O sea, quiero decir que hay algunos que esto lo han cogido muy bien y dicen, bueno, pues ya Dios me hará santo, hombre, sí, pero bien, hay que empezar también, o sea, que hay que corresponder a la gracia también. O sea, pachorra no, pachorra no, paciencia y pachorra es dos cosas diferentes, bien, se entiende bien. Bien, el siguiente vicio del que habla San Juan de la Cruz es la gula espiritual, ¿no? La gula en un nivel de las cosas materiales, ¿no? Se refieren de aquellos bienes, el desorden, ¿no?, de aquellos bienes de este mundo que nosotros usamos de ellos, ¿no?, con una medida desordenada, ¿no? La gula se refiere habitualmente a los alimentos o a la bebida, ¿no? Beber y comer no solo no es malo, sino que es bueno, forma parte del plan de Dios, es necesario, ¿no? Y además disfrutar comiendo es signo de salud mental y espiritual. Ahora, si uno hace el del disfrute en el comer, el fin de la comida y el fin de su vida, pues tiene un problema de gula, ¿no? Bien, yo creo que eso es claro, porque hay un desorden, ¿no? Hay un desorden, ¿no? Si uno puede haber otro tipo de gula, ¿no? Otro tipo de gula.
en otro orden de cosas. Para aquí San Juan de la Cruz va a hablar de la gula espiritual, es decir, y va a explicar qué es, ¿no? Acerca del cuarto vicio, que es la gula espiritual, hay mucho que decir, porque apenas hay... Atención lo que va a decir ahora, ¿eh? Y advierto que en lo que viene ahora, agárrense ustedes que vienen curvas, porque de esto participamos todos, o podemos participar todos en un momento de nuestra vida. Dice, apenas hay uno de estos principiantes que por bien que proceda, o sea, aunque quiera hacer bien las cosas, no caiga en algo de las muchas imperfecciones que acerca de este vicio les nacen a estos principiantes por medio del sabor que hallan a los principios en los ejercicios espirituales. Porque muchos de estos, dice, engolosinados con el sabor y gusto que hallan en los tales ejercicios, procuran más el sabor del espíritu que la pureza y discreción de él, que es lo que Dios mira y acepta en todo el camino espiritual. Que hay un principio que es muy característico de San Juan de la Cruz, de la enseñanza de San Juan de la Cruz. Para el que no lo sepa, digo, porque uno puede decir, bueno, y a este cura que le ha dado ahora por San Juan de la Cruz, porque a mí me encanta el Padre Pío o me encanta San Pascual Bailón, que además no escribió nada, creo. ¿No? Entonces, bueno, es que San Juan de la Cruz es doctor de la Iglesia. Primer punto. Y los doctores de la Iglesia tienen una autoridad, ¿no? Vamos a decirlo así, refrendada por la Iglesia. Pero además es doctor místico, ¿no? O sea, su teología ascética y mística, su enseñanza, bueno, pues es una luz, ¿no? Y la Iglesia nos la da como un camino seguro de enseñanza, ¿eh? Entonces, yo os he de decir, y creo que no soy el único que lo dice, que el no hacer caso a estas cosas trae, o sea, puedes acabar siendo santo e ir al cielo, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero te va a costar bastante más. Y vas a sufrir mucho en la vida por no saberlo. Y yo lo digo por propia experiencia, ¿eh? Por propia experiencia. Bien. Entonces, San Juan de la Cruz dice una cosa que es que cuando nosotros recibimos una gracia, una consolación para los que estéis, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Habituados al lenguaje ignaciano, ¿no? De los ejercicios espirituales, ¿no? San Ignacio habla de las consolaciones y desolaciones, ¿no? Y bueno, pues a veces nosotros en las consolaciones, ¿no? Pues podemos quedarnos en el gusto que esa consolación nos puede dar, ¿no? Porque yo estoy pues muy a gustito, ¿no? Es que a mí me gusta la adoración de los jueves a las 8 en la parroquia de al lado, porque los cantos me encantan, ¿no? Y entonces yo voy allí y siento una cosa que eso es del espíritu, ¿no? Eso es del espíritu, ¿no? Y no el coñazo de mi parroquia, que el párroco suelta unas chapas que te mueres y no calla en toda la adoración. Y además siempre canta aquí del cantemos el amor de los amores, ¿no? Que, dicho entre comillas, es un canto que tiene su origen en Zumárraga, cierro comillas, para que nunca más despreciéis ese canto, que es el mejor canto eucarístico después del Tantum Ergo. Punto. Bueno, esto es una broma así, esto es como un anuncio televisivo después de esto, ¿no? A mitad de charla. Bien, entonces, claro, Dios a ti te da una gracia, Él, al modo como Él disponga, ¿no? Te hace experimentar una cierta consolación, un cierto gusto espiritual, pero si tú te quedas atrapado, es muy fácil quedarse atrapado ahí, porque nosotros estamos hechos para el bien. Eso que dice San Juan, estamos hechos para la belleza. Y lo que Dios nos está dando es bueno y tiene un efecto en nuestra sensibilidad que es bueno, nos ayuda, pero es imperfecto y nos podemos estar atrapados ahí. Y cuando uno se atrapa ahí, puede tener gula y buscar ese efecto y no la raíz, no la causa, ¿no? Y San Juan de la Cruz dice, lo que hay que buscar es la pureza y discreción, ¿no? Que es lo que Dios mira, ¿no? O sea, Dios nos está purificando, lo que quiere es que nosotros andamos en sequedad, ¿no? Por eso uno no tiene que preocuparse
excesivamente, sí tiene igual que discernirlo, ¿no? Pero no tiene que preocuparse excesivamente cuando uno de repente no tiene en la oración gustos sensibles y está ahí seco, ¿no? No, le cuesta, ¿no? Porque o no siente a Dios o no ve a Dios y uno puede pasar años de su vida así. Y tiene una sequedad interior. Hay que ver qué está pasando ahí. Por supuesto, hay que discernir y hay que consultar con alguien que tenga una cierta experiencia de las cosas del espíritu. Porque todos podemos tener en un momento determinado la tendencia a pensar que hemos hecho algo mal, que hemos ofendido a Dios o que Dios ya no nos quiere o que nos castiga, ¿no? Cosas de ese estilo, ¿no? Dios nos está purificando probablemente, porque está preparando y Dios está purificando nuestro corazón y lo está preparando. O sea, que Dios nos ha dado un poquito de su comida y ha dicho, hombre, a este le están empezando a salir los dientes, pues vamos a darle más. Pero tú tienes que prepararte para comer solomillo, ¿no? O sea, tú no pasas de la leche materna al solomillo en un día. Tienes que pasar de la leche materna, ¿no? No sé cómo va la cosa, pero vamos a la papilla, a los no, Nerea Maestre que está por aquí, de esto tiene un máster, ¿no? A los potitos, o sea, todo, ¿no? O sea, yo, menos mis sobrinos de 2 años, y como tienen 3 por delante, pues ya tienen un máster, estos ya se están empezando a comer el jamón con 1 año y medio, o sea, que o con 1 año, o sea, es una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, bien, esto es un caso muy excepcional, ¿no? Pero en general nosotros tenemos que ir paso a paso, pero Dios es que te está preparando para algo más, ¿no? Por lo cual dice, además de las imperfecciones que tienen en pretender estos sabores, la golosina que ya tienen les hace salir mucho, dice, del pie a la mano, ¿no? O sea, es decir, excediéndose del justo límite, pasándose de los límites del medio en que consisten y se granjean las virtudes. Y dice, ¿no? Atención lo que va a decir. Atraídos del gusto que allí hayan, algunos se matan a penitencias y otros se debilitan con ayunos, haciendo más de lo que su flaqueza sufre sin orden ni consejo. Voy a poner algún ejemplo que no... El ejemplo que voy a poner ahora creo que viene al caso y no es con ánimo de ofender a nadie, ¿eh? Digo esto de entrada para que no se me malinterprete, pero me parece que hay que estar avisando. Todos hoy en día, que más que menos, solo hay unos pocos sortudos que pueden vivir sin ello, usamos WhatsApp, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a decirlo en el arco de... A raíz de la pandemia, vamos a dejarlo ahí, ¿no? De repente te aparecen, ¿no? O sea, ¿no? Cadena de no sé qué oraciones, ¿no? Ayuna 40 días y bebe solo agua y pan, ¿no? Porque esto lo quiere la Virgen. Yo no soy nadie para decir lo que la Virgen quiere. Y probablemente lo que una persona ha sentido, si igual está bien discernido, igual es del Señor. Pero tú tienes... No, es que ayunar es bueno. Sí, pero sí, es bueno. Pero igual tú no puedes ayunar 40 días y comer pan y agua, ¿no? Porque claro, al tercer día, ¿no? Te has mareado 3 veces, ¿no? Y luego tu mujer o tu marido les gustaba antes cuando ayunabas menos, ¿sabes? Porque sonreías más, eras más amable, no te decían buenos días y te decías, bueno, ¿por qué me preguntas buenos días? ¿Qué quieres? ¿Qué me vas a pedir? ¿No? O sea, quiere decir que igual, bien, ya me entendéis. Entonces, es decir, que hay personas que dicen, no, es que esto es muy bueno. Es que yo un día ayuné y me hizo mucho bien y tuve una presencia de Dios impresionante ese día. Bien, pero cuidado, confundir el medio con el fin, ¿no? Porque hay que poner la medida justa, ¿no? O sea, cuando uno hace penitencia, hay que consultar en la confesión, en la dirección espiritual, y a Dios le agrada más la obediencia que la propia penitencia que uno le pueda, ¿no? O sea, yo recuerdo estando en el seminario, a mí me mandaron una vez, el director espiritual me mandó al cine a ver una película. Nosotros no íbamos al cine, ¿no? Las películas veíamos en el seminario, pero a mí me mandaron al cine, ¿no? Debía estar fatal, claro. Pero yo dije, oye, pues mira tú qué penitencia más buena, ¿no? Pues es que a mí eso me enseñó mucho, ¿eh? Me enseñó mucho. Bien. Entonces, dice más, ¿no?
Antes procurar hurtar al cuerpo a quien deben obedecer en lo tal, ¿no? Y aun algunos se atreven a hacerlo aunque les han mandado lo contrario. No, no, pero yo no, es que esto es de Dios seguro, ¿no? Entonces, bueno, pues a ti te han sugerido, te han mandado lo contrario, pues allá tú, ¿no? Verás, ¿no? Estás lleno de gula espiritual. Bien. Claro, y aquí San Juan de la Cruz va a ser un poco duro, pero con razón, ¿eh? Dice, estos son muy imperfectísimos, dice, gente sin razón. O sea, no tienen la razón, no te van a escuchar, ¿no? Posponen la sujeción y la obediencia, que es penitencia de razón y discreción, ¿no? Y por eso es para Dios más acepto y gustoso sacrificio que todos los demás a la penitencia corporal, que dejada esta otra parte no es más que penitencia de bestias, ¿no? A que también como bestias se mueven por el apetito y gusto que allí hayan. San Juan de la Cruz, debido a una mala lectura de sus escritos, tiene una fama de ser una persona tremendamente austera, ¿eh? y que hacía unas penitencias espectaculares, ¿no? Bueno, pues nada más lejos de la realidad, porque, por ejemplo, él fue un gran formador de novicios, de carmelitas, ¿no? Y de hecho, a él, Santa Teresa y los superiores suyos en aquel momento le mandaron, ¿no? En concreto, si no recuerdo mal, desde Alcalá de Henares hasta, no sé si era Pastrana, un pueblo de Guadalajara, creo que era Pastrana, porque había un formador, ¿no? Que tenía a los frailes, ¿no? Subiendo y bajando piedras al monte todo el día, para que fueran más robustos y hicieran más penitencia. Claro, San Juan de la Cruz llegó y dice, bueno, calma, ¿no? O sea, que la santidad no está ahí, ¿no? O sea, que era una persona altamente equilibrada, ¿no? Altamente equilibrada, bien. Entonces, y claro, y, y, y una persona que el problema de la gula espiritual es que tú haces del gusto que has recibido de determinadas experiencias espirituales la medida de todo, la medida del discernimiento. Entonces no obedeces, te vuelves ciego, ¿no? Y al Señor le agrada, ¿no? Más la obediencia de tu corazón, el rendir tu voluntad a Dios. Porque no nos podemos olvidar que Jesucristo a nosotros nos ha salvado en la obediencia del amor. O sea, es decir, bueno, igual me meto en un charco, ¿no? Pero a mí la película de Mel Gibson, por ejemplo, de La Pasión de Cristo, me gusta mucho, he de decirlo, me gusta, ahora me ayuda mucho. Me ayuda, es preciosa, es muy difícil narrar la pasión, ¿eh? Cinematográficamente hablando es muy difícil. Bueno, evidentemente, pues es una película y claro, todo se puede hacer mejor, pero ahora vete tú y haz una película, ¿no? Quiero decir, o sea, que también no nos pongamos estupendos porque, bien, me parece que es una joya. Bien, dicho esto, puede dar la impresión viendo esa película que la fuerza en la pasión está en los litros de sangre que Jesús derrama. Bueno, a Jesús le pegaron muchísimos latigazos, pero podrían haber pegado más. A Jesús le clavaron los clavos, ¿no? En las manos, en las muñecas, ¿no? En la lanzada, hoy está muerto, ¿no? Pero en los pies, ¿no? Bueno, pero le podían haber puesto 8 clavos más en cada brazo. O sea, quiero decir que la cosa podía ser, ¿no? Pero la fuerza de la redención reside en la obediencia de Jesucristo al Padre. En la obediencia que nace del amor, ¿no? O sea, Señor, que no se aparte de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿no? Y a veces esta obediencia, ¿no? Nace, o sea, la vida diaria está llena de esto, ¿no? O sea, pongo un ejemplo paradigmático, ¿no? Yo qué sé, novios cristianos, ¿no? Al uso, bueno, no hay muchos, la verdad, por desgracia, ¿no? Pero bueno, ya, no, pues yo qué sé, pues se casan, ¿no? O sea, antes de casarse, pues iban juntos a misa, rezaban juntos el rosario, era una maravilla, ¿no? Hacían ejercicios espirituales todos los años, era una cosa que, vamos, o sea, vamos, ya no los canonizaron el día de la boda porque no se puede, ¿no? Y hay que morirse primero, pero casi, ¿no? Y de repente, bueno, pues son generosos, se quieren mucho, pues empiezan a llegar los niños y de repente no hay manera de rezar el rosario, no se puede ir a misa todos los días,
Bueno, la vida es un lío, ¿no? Entonces uno tiene como la medida de la visión de su intimidad con el Señor referida a lo que hacía cuando era novio. Y claro, dices, es que claro, ya, pues que, a ver, que muy bien, ¿no? O sea, que cuando eras novio es que era así, pero es que ahora es así, ¿no? Y la obediencia, ¿no? ¿No? O sea, si tú pones tu medida en el gusto espiritual que te daba aquello y no estás entrando en el camino de purificación que Dios te está dando, que es precioso, que es el camino de dar la vida, del amor, ¿no? Y no descubres esa frase maravillosa, ¿no? De Jesús en Mateo 25, ¿no? Cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis pequeños hermanos, ¿no? Y esto es fantástico cuando tienes que cambiar pañales, ¿no? A mí me lo hicisteis, eso te cambia la vida, pero tienes que llegar ahí. Y es en esa obediencia, ¿no? En la que igual tu vida espiritual se va a expandir, ¿no? Y aparte que te vas a relajar también un poco. Bien. Pero cuidado, porque dice, el demonio empuja a muchos a estos, atizándoles a esta gula, ¿no? Por gustos y apetitos que les acrecientan, ¿no? Y el demonio que te dice, haz más penitencia. Vete a más retiros. ¿Tienes una hora en la capilla de oración nocturna? ¿De adoración perpetua? No, tú dos, porque además han dicho que hacen falta adoradores nocturnos, ¿no? Ya, las tortillas se hacen solas. Tú a la capilla 2 horas, ¿no? Y si puedes tres, ¿no? Porque verdad que se está tan a gusto, verdad que es que ahí es donde encuentras a Dios verdaderamente. Eso es el demonio. Pero ¿cómo va a querer el demonio que yo esté adorando a Jesús? Hombre, claro que quiere. Estás desactivado, porque lo que no estás es haciendo lo que tienes que hacer, lo que Dios te pide, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ya se entiende, ¿no? Ya se entiende esto. Bien. Entonces, bien, en esto él es muy insistente. Bien, entonces dice, en lo cual algunos llegan a tanto mal que por el mismo caso que van por obediencia a los tales ejercicios, se les quita la gana y devoción de hacerlos, porque sola su gana y gusto es hacer lo que les mueve. O sea, al final acaban abandonándolo todo, acaban hastiados de hacer penitencias, de hacer oraciones, de ir a todas partes, de leer todo lo que hay que leer y todo lo demás, porque no pueden más. Y lo dejan todo de golpe, del día a la mañana, ¿no? Y a veces nos encontramos con personas, ¿no? Que dices, pero si este se comía a los santos. Y ahora eso pasa en sacerdotes y pasa en personas consagradas. Y de esto no está libre nadie. Porque todos tenemos nuestros gustos espirituales, pero no nos podemos quedar atrapados en eso. O sea, aquí el mensaje es que, muy bien, Dios te puede permitir un gusto en tu vida, pues mira, pues bendito sea Dios, pues dale gracias, pero no te quedes ahí. Y no te enganches ahí, ¿no? No te enganches ahí, porque si te enganchas ahí te puedes atrapar, ¿no? Bien. Bien. Dice algo más, ¿no? Hay también otros, bueno, dice un poco más, pero voy a ir un poquito más rápido, porque si no va a ser que vamos a tener que tener otra charla, ¿no? Dice, a veces se hacen, o sea, se vuelven como más listos, ¿no? Dice San Juan de la Cruz, que sus directores espirituales, ¿no? O que sus confesores, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí él pone el caso sobre el tema de la comunión, ¿no? En la época de San Juan de la Cruz la comunión no era tan frecuente como hoy en día, ¿no? Bien, entonces muchos de ellos, a una persona pues, que se daba cuenta de lo importante que era la Eucaristía y tenía un deseo sincero de comulgar más, y el confesor a veces decía que esperara, ¿no? Que no comulgara tanto. Bien, esto igual a nosotros nos puede extrañar un poco. La lógica que hay detrás de esto es decir, que bueno, claro que comulgar es bueno, pero igual al Señor en este momento de tu vida le agrada más porque le vale más tu obediencia, ¿no? Que el fruto que tú puedas recibir desordenadamente la comunión, que vas a sacar muy poco fruto. Pero si es Jesús en la Eucaristía, sí, pero también es el Espíritu Santo que te manda a obedecer, ¿no? Bien, yo creo que se entiende, ¿no? Entonces, y dice una cosa preciosa aquí, ¿no? ¿Cómo se sale de esto en el caso de que uno ande metido en esto, ¿no? Dice, todo
cuando uno no hace caso y no obedece, dice, todo se les va a procurar algún sentimiento y gusto, ¿no? O sea, que quieren ese gusto, ¿no? Y si no han ido a tal retiro, si no han hecho tal penitencia, si no han hecho tanta cosa, aunque les han advertido que igual no deben ir por ese camino, no dejan de buscar hasta que consiguen ese gusto. Pero dice, más que en lo que hay que buscar, dice, es reverenciar y alabar en sí con humildad a Dios. O sea, la verdadera alabanza nace de un corazón que se somete a Dios. Es el corazón de la Virgen, ¿no? O sea, la Virgen María no dijo, bueno, yo soy la Madre de Dios, yo soy la llena de gracia, entonces ahora os vais a enterar porque vais a ir a mi ritmo. No, no. Ella fue al ritmo de Dios, ¿no? Y San José con ella, ¿no? Entonces, de tal manera que se apropian, ¿no? Entonces, o sea, lo que el Señor quiere de nosotros es precisamente esto, ¿no? Un corazón que le reverencia y que le alabe con humildad, ¿no? Bien. Él ahonda más en la oración, habla de leer libros, ¿no? De todo lo que sale de la Madre Teresa se lo leen, que es mi caso, y uno tiene que tener cuidado, todo lo que él sale sobre el último libro que han sacado. Entonces, hoy en día, además, como hay tanta cosa, ¿no? Pues claro, te llega mucha más información. Claro, ¿sabes? Es así, ¿no? Es el último vídeo del padre no sé cuántos que es fenomenal, ¿no? Bueno, pues seguramente es fenomenal, pero tú no te puedes pasar todo el día viendo vídeos de YouTube espirituales excepcionales. Son todos buenísimos, pero, hombre, no sé tú, pero la vida de un ser normal, hijo de Dios, llamado a la gloria divina, tiene 24 horas en la tierra. Bien, se entiende, yo creo. Entonces, bien, remedio para esto. Es así, pero es así. Entonces, estos son muy flojos y remisos en ir por el camino áspero de la cruz. Bien, porque el alma que se da al sabor naturalmente le da en rostro todo sin sabor de negación propia. Es decir, aquí la cuestión es que hay que negarse a uno mismo. Es decir, a mí me encantaría ahora dedicarme más tiempo a la oración, pero no puedo. Pues te tienes que negar a ti mismo, ¿no? ¿No? Bien, ahí tú puedes hacer el examen de conciencia propia en tu vida y verás en qué medida pues eso se da. Bien. Por lo tanto, lo importante aquí es la sobriedad y templanza espiritual, ¿no? Porque dice, no está, atención, y esto, si os quedáis hoy solo con esta frase, damos por buena la charla. No está la perfección y el valor de las cosas en la multitud y gusto de las obras, sino en saberse negar a sí mismo en ellas. No está la perfección y el valor de las cosas en la multitud y gusto de las obras, sino en saberse negar a sí mismo en ellas, lo cual ellos han de procurar hacer cuanto pudieran de su parte, hasta que Dios quiera purificarlos, de hecho, entrándolos en la noche oscura, la cual por llegar me voy dando prisa con estas imperfecciones. Lo siguiente que él habla es de la envidia y la acedia espiritual, que se resume en dos cosas muy sencillas, ¿no? Que es que a uno le entristece el bien espiritual de los demás, ¿no? Y le da pena de que ellos sean más santos que uno. Bien, pues eso se llama envidia espiritual. ¿Eh? Y ya dice San Pablo con mucha luz, ¿no? Que la caridad se goza en la verdad, ¿no? Y se alegra en el bien ajeno. Bueno, pues ya está. Pues tú no te entristezcas, da gracias a Dios por el bien que hay en el otro y así empiezas a descubrir el bien que Dios está haciendo en ti. Y luego la acedia espiritual es, bueno, pues aquellos, ¿no? Que dicen que le fastidian todas las cosas de Dios, ¿no? No hay ningún gusto en ellas, le fastidian las cosas de Dios y es porque pues, se han vuelto pues, tibios, ¿no? Y dice, el camino que propone también es precisamente el mismo que del gusto espiritual, es negar la propia voluntad para afirmar la voluntad de Dios, ¿no? Bien,
Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, creo que nos quedan 3 minutos o 4, no sé, en los que nos deje María Pagalday, nuestra regidora estupenda. Pablo, no niego que igual hagamos la tercera sobre la envidia y la cedia, ¿no? ¿O qué? No da para tanto, ¿eh? Pero bueno. No, Bueno, da para toda la vida, evidentemente. Pero... Que yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, más que una pregunta, que nos, así en los minutos que quedan, pero que nos animes, que nos... Sí, claro. Al tema de la Esta dirección espiritual. charla cualquiera, ¿no? Va No, mañana a rezar, ¿no? al tema de la dirección espiritual, ¿no? Porque en todo lo que has comentado se ve pues, fundamental el papel, ¿no? De un director para el alma, porque claro, todo esto, verlo tú solito y saber cómo atajarlo es casi imposible, ¿no? Entonces, y es verdad que yo, no sé, creo que estamos muy, muy pobres, ¿no? En esta práctica también, cada vez igual, o sea, sí que hay, pero que bueno, mucha gente pues igual tiene ciertas dudas, no se atreve, no sabe con quién, no sé, que nos des como igual 3 criterios para planteárnoslo y cómo abordarlo. Ya. Y esto en cuánto, Tres en 20 segundos. segundos, ¿no? Ya, o sea, sí. No sé, o sea, quiero decir, vamos a ver, Dios ha dispuesto que nosotros no caminemos solos. Ya está. O sea, no se mete, ¿no? En la iglesia hay desde siempre, ¿no? Un ministerio, ¿no? De dirección espiritual, acompañamiento, ¿no? Consejo espiritual, ¿no? Es muy bonito, por ejemplo, los padres del desierto, ¿no? El siglo III, ¿no? San Antonio Abad, ¿no? Pues, cuánta gente iba a consultarles cosas de su vida espiritual, ¿no? Bien. Es una práctica antiquísima en la iglesia. Yo creo que es difícil caminar en el camino de la perfección a la que todos estamos llamados, a la que es la perfección de la caridad, sin dirección espiritual, ¿no? No todo el mundo tiene que llevar el mismo tipo de dirección espiritual, probablemente, pero me parece que la dirección espiritual, bien, yo ahora no me voy a meter en honduras teológicas, ¿no? Pero creo que ayuda mucho, ¿no? O sea, yo quiero decir, si yo he tenido todo tipo de directores espirituales, ¿no? Todos mucho más santos que yo, desde luego, y a mí me han ayudado todos mucho, ¿no? Algunos más que otros, eso es verdad, pero yo lo necesito, ¿no? Igual no lo necesito como lo necesitaba antes o no necesito las mismas cosas, pero sí necesito otras que antes no necesitaba y ahora sí las necesito con más urgencia, ¿no? Bien. ¿Cómo elegir un director espiritual? ¿No? Bueno, pues prepárate que vienen curvas. Quiero decir, hay que rezar, hay que pedírselo al Espíritu Santo, ¿no? Como un regalo, ¿no? Luego, evidentemente, el padre Philip Wigginstone, que vive en la diócesis de Wyoming, es buenísimo, pero claro, es que tú vives en Jerez, ¿no? Entonces, claro, pues es que te pilla un poco lejos, ¿no? Entonces, claro que puedes hacer por Skype, ¿no? Pero, hombre, no sé, no sé. Bien. Entonces, quiero decir, luego Dios es histórico, es concreto, ¿no? Y entre lo bueno, entre el cero y el infinito, pues hay muchos números. Entonces, bueno, pues es verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes también que ver, ¿no? Quién puede estar, ¿no? Es verdad que a veces, bueno, pues quien podría ejercer este ministerio, ¿no? Con más disponibilidad en la iglesia, pues igual a veces pues, puede estar ocupado en muchas otras cosas y no se lo plantea, ¿no? Bien, esto es la vida, ¿no? Pero no sé si con esto he aclarado algo o he metido con más duda. Pero me parece una cosa muy importante es que es necesario, ¿no? O sea, es decir, o sea, aquí lo que está en juego no es tener un director espiritual y que en el día de tu esquela no ponga su desconsolada viuda o viudo y su director espiritual le dio los últimos sacramentos. No, eso no va de esto. Va de que nosotros no caminamos solos en el camino del Señor y nosotros no somos buenos consejeros de nosotros mismos, ¿no? ¿No? Entonces, o sea, San Juan de la Cruz ha dicho una cosa muy importante, que es la desconfianza en uno mismo, ¿no? O sea, tú puedes ver al arcángel San Miguel bajar del cielo y no te tienes que confiar de lo que acabas de ver. ¿Vale? Bien, me parece que eso es importante. Entonces, yo en ese sentido no lo sé. O sea, yo necesito director espiritual.
de dirección espiritual, ¿no? Y no soy, porque no soy santo, pero sí quiero serlo, ¿no? Y hay cosas que yo las tengo que consultar, ¿no? No sé. Luego, el director espiritual no es Dios, ¿no? Y luego el director espiritual tiene que tener una cierta experiencia de las cosas de Dios, ¿no? O sea, que sea muy majo no es criterio, ¿no? Que celebrando misa ponga los ojos en blanco, tampoco. ¿Eh? No sé si estos son criterios, ¿no? Que te diga, tú te tienes que dirigir conmigo y no te puedes hablar con nadie, huye. ¿Eh? Quien se intente apropiar de tu alma, creo que sobre esto el Papa Francisco está metiendo mucha caña y con toda la razón del mundo, eso no viene de Dios. Las personas que se dirigen espiritualmente conmigo saben que yo el primer día les digo dos cosas. Una, si yo no te ayudo, cambia. Cambia. Hombre, si te agradecería que me lo avisaras, ¿no? Oye, mira, no me estás ayudando, no te sientas mal, ¿no? Y yo pensaría, oye, eso ya lo sabía yo, pero bueno. No, cambia, porque yo no soy el dueño de la vida de nadie. Y segunda cosa, yo te voy a dar consejos, pero tienes que obedecer a Dios, tienes que aprender a obedecer a Dios, ¿no? Y a veces hay gente que conmigo se pone nerviosa, ¿no? Pues dice, ¿yo qué hago en esto? Y yo le digo, pues reza y pregúntale al Señor, y luego, ¿no? Pero dime algo, ¿no? Pues sí, que reces y tal. Hombre, evidentemente, si me dices, mira, he ido a ejercicios espirituales y he decidido divorciarme de mi marido y además, para que fastidiarle del todo, le voy a asesinar, ¿no? Pues hombre, es que las dos cosas son pecado mortal, ¿sabes? Entonces yo no sé, vuelve otra vez a hacer el discernimiento porque yo eso no lo voy a bendecir, ¿no? Pero es que eso lo prohíbe la ley de Dios, no lo prohíbo yo, ¿no? Esto es una cosa así, pero perdonad, ya sé que hay muchas mujeres aquí escuchando, bueno, creo que todos sois todas mujeres, o casi todas, pero bueno, ¿no? O sea, mi marido no va a la iglesia y entonces yo discierno con mi director espiritual si tengo que ir a este retiro, a este otro retiro, a este otro retiro. Y yo muchas veces hago lo siguiente, pregúntaselo a tu marido. Pero mi marido me va a decir que ya me estoy trayendo por ahí. Ya, pero es que tu marido tiene un papel dado por Dios, aunque él no lo sepa, aunque él no lo respete, pero es que es así. Y Dios te va a hablar por ahí, ¿no? Y oye, y va y funciona la cosa, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto, no? Que el director espiritual es muy importante porque, claro, uno le abre la conciencia y tiene una gracia el director espiritual, ¿no? Pero también uno tiene que ser consciente que el director espiritual no es Dios, pero sí tiene que saber algo de las cosas de Dios, porque aquí estamos hablando con lo más propio que Dios nos ha dado, que es con nuestra alma y con nuestra vida espiritual y nuestra relación con Él, que es santa, que es santa. ¿Eh? Si tu director espiritual se enfada porque tú te has confesado con otro cura, cambia de director espiritual inmediatamente. Y si le sienta mal, Dios se lo hará ver. Pero vamos, o sea, huye como gato escaldado. Ya está. Vale, Pablo, hay una pregunta en el chat. Sí, Pregunta, ¿diferencia entre acedia y sequedad? claro. En los efectos se parecen mucho, en la raíz no tienen nada que ver. La acedia es una enfermedad del alma muy grave. Es como el morirse de gas, ¿no? Bueno, yo nunca me he muerto por inhalación de gas, ¿no? Pero, o sea, dicen que, ¿no? O sea, es la muerte dulce, ¿no? Que le llaman, es decir, que tú estás ahí y te duermes y te estás quedando sin oxígeno, ¿no? Entonces, la acedia es una enfermedad del alma porque que tiene como uno de los frutos la tristeza de las cosas de Dios, porque ya no te interesan, porque has descuidado en cosas pequeñas, empiezan siempre por ahí, el amor, ¿no? No el amor, no la dimensión emotiva que el amor en un momento determinado puede conllevar,
sino el amor, que es un acto de la voluntad. Es decir, has decidido deliberadamente en lo pequeño dejar de amar, ¿no? Y pactas con cosas aparentemente inofensivas que te van a ir llevando a otras cosas más grandes, ¿no? Pues no pasa nada si no me levanto a la hora prevista por la mañana. Bien, es verdad que en esto también hay gente que es pues, un poco obsesiva y entonces pero eso es una enfermedad, ¿no? Ya me entendéis, ¿no? Pero si yo, bueno, pues me empiezo a descuidar en lo que como, si yo, yo qué sé, pues empiezo a descuidar deliberadamente pues la lucha contra los pecados veniales, ¿no? Pues no pasa nada si murmuro, ¿no? No pasa nada si yo, bueno, pues me río un poco del tontito que tengo a mi lado, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces así, poquito a poquito a poquito, bueno, pues me distraigo en misa y no hago nada por luchar contra las distracciones. Empieza por lo poco, ¿no? Pero nos empieza a meter, ¿no? O sea, dejo de luchar por ser santo, dejo de tener esta sana tensión, ¿no? De vivir cara a Dios, ¿no? Este deseo, ¿no? de servirle grande, ¿no? De que otros le conozcan a él, no sé, tiene muchas manifestaciones, ¿no? En cambio, la sequedad pasa en la vida espiritual y la sequedad, entiendo, ¿no? Que la pregunta va en ese orden, ¿no? Es decir, que cuando uno puede experimentar en su vida sequedad, ¿no? Siempre viene bien acordarse de una cosa muy bonita, ¿no? La sequedad, como la noche, son tiempos de purificación que nos vuelven al amor, ¿no? O sea, que nos purifican para el amor, ¿no? En la tradición espiritual la sequedad siempre ha estado asociado con el desierto, ¿no? Por motivos obvios, ¿no? Y para Israel, por ejemplo, el desierto es el lugar del amor. Es el lugar donde Dios lo va a llevar para volverla a conquistar, ¿no? Esa famosa cita, ¿no? De Oseas, ¿no? Porque yo, ¿no? La llevaré al desierto, ¿no? Y allí, ¿no? Le volveré a hablar al corazón, ¿no? Y allí con ella me desposaré, ¿no? Es decir, la sequedad nace de que en nosotros hay muchas imperfecciones, necesitamos ser pasados como el oro por el crisol, ¿no? Para quitar aquello que nos está impidiendo la unión con Dios, ¿no? Bueno, y el fruto lo dará Dios. En el caso de la acedia, o sea, de ambos sitios se sale de manera diferente. En el caso de la sequedad, hay que perseverar en el camino del bien, en el camino de la caridad, en el camino de la esperanza, ¿no? Y de la fe, claro, de los tres. O sea, siempre está. Al final, el esquema siempre es fe, esperanza y caridad, ¿no? De la acedia hay que volver al amor primero, pero hay que hacer un trabajo de otro orden. De otro orden. En el caso de la sequedad no hay que cambiar, porque tú no has entrado en sequedad porque tú has hecho nada malo o porque tú has descuidado el amor, sino porque Dios te ha puesto ahí, ¿no? Bien. Vale, pues muchas gracias, Pablo. Bueno, a vosotros por vuestra paciencia y os doy la No, bendición. Muy bien, pues el Señor esté con vosotros. con tu espíritu. Bueno, pues le damos gracias al Señor y le pedimos que Él nos libere, ¿no? Y nos dé luz, ¿no? Para ver pues todo aquello que está impidiendo que Él entre en nuestra posada, ¿no? Aquello que entristece su corazón, pero sobre todo que nos dé una gran capacidad de amarle a Él y amar al prójimo como Él nos ama. Que el Señor os bendiga por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. A vosotros, que Buenas Dios os noches bendiga a a todos. todos. Venga, Gracias, Pablo. agur.